Hola y bienvenido si eres nuevo a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema en particular. Esta condición que voy a hablar se llama parálisis supranuclear progresiva. Parálisis supranuclear progresiva, que es una condición que se parece muchísimo a la enfermedad de Parkinson, pero no es lo mismo, son enfermedades totalmente distintas. Y es bien importante que ustedes sepan diferenciarla porque, y les voy a explicar con más detalles luego, la prognosis es bien diferente. Mi nombre es el Dr. Saya, soy neurólogo especialista en desórdenes de movimiento. Vamos a empezar a definir lo que es parkinsonismo, para que ustedes entiendan, porque este término causa confusión en la mayoría de la gente. Mucha gente piensa que cuando el doctor te dice, tú tienes parkinsonismo, te está diciendo que tú tienes la enfermedad del Parkinson. Y no es así. Es cierto que la causa más común del parkinsonismo es la enfermedad del Parkinson, es la enfermedad del Parkinson, pero no es lo mismo. El parkinsonismo es el término amplio, el término grande. La misma confusión ocurre cuando mucha gente se confunde con el término de demencia y la enfermedad de Alzheimer, que son lo mismo. No es lo mismo. La demencia es el término grande y la causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, pero hay muchísimas otras causas de demencia. Ahora, volvemos al parkinsonismo. El parkinsonismo es el término grande. Es como tener un carro, un vehículo, un carro y diferentes marcas de carro. Diferentes marcas de carro. Parkinsonismo, la causa más común es la enfermedad del Parkinson. 70% de las veces. 70%. Pero ¿qué pasa con ese otro 30 y el 25% de las veces? Pues es otra cosa. ¿A qué le llamo otra cosa? Bueno, vamos a dividirlo en cuatro partes. Ya dividimos la enfermedad del Parkinson, 70%. Ahora, el otro 30% es. Vamos a empezar con la más rara, que es parkinsonismo psicogénico o lo que le llamamos parkinsonismo funcional. No voy a entrar en detalles, en otro video voy a hablar de eso, pero eso es lo que le llamamos antes parkinsonismo psicogénico, que ese término ya no se utiliza mucho porque sabemos que muchos pacientes tienen este tipo de problemas, este tipo de parkinsonismo y no tienen ningún estrés psicológico, por lo menos el 50%. No se entiende bien por qué sucede eso. Los pacientes no tienen control de lo que están sintiendo y no tienen control de sus movimientos, pero es un problema de la comunicación entre neuronas. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar de las otras áreas. ¿Ok? Ya dividimos esto entre parkinsonismo funcional, el psicogénico, ¿verdad? Que es bien raro, bien raro. Tenemos la enfermedad del Parkinson, que es la más común. Ahora vamos a las otras dos. Esta que tenemos aquí es parkinsonismo secundario, como por ejemplo medicamentos. Hay ciertos medicamentos que bloquean la dopamina. Y cuando tú bloqueas la dopamina, tú puedes presentar como un paciente de la enfermedad de Parkinson movimientos lentos, rigidez, inclusive temblores. Pero eso no quiere decir que tú tengas la enfermedad del Parkinson, porque tu parkinsonismo, lo más probable es porque estás bloqueando los receptores de la dopamina o estás disminuyendo la dopamina de alguna otra manera, porque hay diferentes mecanismos. Si tú paras los medicamentos, ese parkinsonismo, si no tiene la enfermedad del Parkinson, se va a ir. Se va a tardar meses, pero se va a ir. Hay una manera sencilla de diferenciar, porque muchos de esos pacientes que están tomando bloqueadores de la dopamina es porque lógicamente los necesitan, porque padecen de una depresión severa o padecen de otro problema psiquiátrico que necesitan bloquear
la dopamina, porque la salud mental es sumamente importante. Y en mi opinión es mucho más importante que tener temblores y movimientos lentos. Y si tú necesitas ese tipo de medicamentos, tienes que tomarlo, porque como dije anteriormente, la salud mental es lo más importante. Pero eso quiere decir que cuando tú estás tomando esos medicamentos y te das cuenta, o tu médico se da cuenta de que estás moviéndote lento, que parece como si tuvieras la enfermedad del Parkinson, lo que hay que hacer para asegurarse si solamente en medicamentos o la enfermedad del Parkinson es hacer un DASCAN. DAT por sus siglas en inglés, un DASCAN. Eso es una prueba nuclear para determinar cómo están esa dopamina presináptica. Y cuando tú tienes la enfermedad del Parkinson, esa prueba nuclear va a ser anormal, va a estar afectada. En cambio, cuando tú estás tomando medicamentos que bloquean la dopamina y el parkinsonismo se debe a eso, esa prueba va a ser normal. Eso es bien importante que lo entiendan. Y la única manera de diferenciarlo es con esta prueba. No hay otra manera. A menos que pares los medicamentos, como dije anteriormente, y que esperes meses y a veces hasta 18 meses. Hay casos tan reportados que hasta 18 meses se tarda en recuperarse. Ahora, hay otras cosas también que pueden causar parkinsonismo secundario, como son toxinas. ¿Qué toxinas estoy hablando? Bueno, con el manganeso. Si tú tomas mucho manganeso, ese manganeso se acumula en los núcleos profundos que hay en el cerebro, los ganglios basales, y causa parkinsonismo en muchos casos. ¿Ok? Otra razón es cuando tienes este dióxido de carbono, intoxicación con dióxido de carbono. Tú inhalas todo eso y eso puede causar también parkinsonismo. Y hay otras muchísimas toxinas que tienden a acumularse en esa área del cerebro. Otras razones son infecciones que son bien rarísimas, pero las hay también. Ahora, ya hablamos vamos a repetir, del psicogénico o el funcional, las causas secundarias, ¿verdad? Medicamentos, toxinas, infecciones, y la enfermedad del Parkinson, que es la causa más común. Ahora vamos para las causas como, por ejemplo, hoy se me olvidó decir que también Parkinsonismo vascular es una de las causas secundarias. Eso quiere decir cuando te da un derrame cerebral en áreas del cerebro que pueden causar la enfermedad del Parkinson. Parkinsonismo, pero no la enfermedad del Parkinson, Parkinsonismo. ¿Ok? Se me olvidó decir eso. Volvemos otra vez a causas primarias no relacionadas con la enfermedad del Parkinson. Aquí estamos hablando de la parálisis supranuclear progresiva, que es la causa más común de Parkinsonismo. Cuando tú no tienes la enfermedad del Parkinson y no estás tomando medicamentos que bloquean la dopamina. Bien importante que entiendan eso. Y por eso estamos haciendo este video. Porque es la segunda causa de Parkinsonismo primario, después de la enfermedad de Parkinson. También tenemos otras enfermedades, como por ejemplo, tenemos lo que llamamos atrofia del sistema, de sistemas múltiples, MSA por su sigla en inglés. No vamos a hablar de eso, en otro video vamos a hablar de eso, pero es una enfermedad que también se parece a la enfermedad de Parkinson, pero no es lo mismo. También tenemos la demencia de los cuerpos de Lewy y la degeneración corticobasal. Todas esas enfermedades son parkinsonismo atípicos. Parkinsonismo atípicos.
El parkinsonismo típico es la enfermedad del Parkinson, que como dije anteriormente, el 70% de los casos. El atípico son la parálisis supranuclear progresiva, atrofias de sistemas múltiples, demencia de los cuerpos de Lewy y la degeneración córtico-basal. Ahora, por qué esto es importante? Oh, y antes de hablar de por qué esto es importante, quiero que vean, voy a enumerar todos estos medicamentos que van a ver en la pantalla. Todos estos medicamentos pueden causar parkinsonismo. Todos esos medicamentos que van en la pantalla. Y, y si ustedes tienen parkinsonismo, traten, hablen con su psiquiatra o el médico que está prescribiendo esto para ver el número uno, si se puede bajar la dosis, si se puede bajar, pero recuerden que la salud mental es más importante, o cambiarlo a un medicamento que no esté asociado con la enfermedad con parkinsonismo, como por ejemplo la, la, la cuitapina, lo van a ver aquí, cuitapina o Seroquel, cuitapina, lo van a ver aquí, o la clozapina, que es otro medicamento que lo van a ver aquí también. O, o cambiarlo a uno de estos medicamentos que aunque están asociados con la enfermedad, con, con el parkinsonismo, pero tienen un riesgo más bajo, que son estos tres que lo van a ver aquí en amarillo. Lo voy a pintar en amarillo. Hablen con su psiquiatra o con su médico a ver si se puede hacer algún cambio. Pero recuerden, no hagan esto por ustedes mismos, porque lo más importante es la salud mental. Ahora, vamos a volver a otra vez aquí. ¿Por qué es importante diferenciar? ¿Por qué yo estoy insistiendo en hablar de esto? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la prognosis de la enfermedad de Parkinson y esta enfermedad, parálisis supranuclear progresiva, PSP, es bien diferente. Yo prefiero, si yo voy a tener alguna de estas enfermedades, yo prefiero la enfermedad del Parkinson 1000 veces que tener la enfermedad de el PSP o parálisis supranuclear progresiva, porque la prognosis no es muy buena cuando tienes esta enfermedad. Diferente a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, la gente puede durar 20, 30 años. Yo tengo un paciente que bueno, que empezó a tener temblores en reposo en la mano derecha cuando tenía 27 años. Y yo lo conocí a él a la edad de los 66. Ahora tiene casi como, va a cumplir 70 ya mismo. Y él me dijo eso. Y yo quería verlo a él sin los medicamentos, sin la carbidopa, levodopa, a ver cómo él se veía. Y le dije, ven en 2 semanas y para la levodopa 12 horas antes y quiero verte. Y él hizo eso. Y vino con alguien porque no podía ni casi ni caminar. Y cuando lo vi, yo, wow, se veía bien, bien, bien Parkinson. Se veía mucho Parkinsonismo. Demasiado. Y muchos temblores, muchos temblores. Entonces le dimos la livodopa en la clínica para yo observar cómo él responde. Y lo vi una hora después. ¡Wow! Increíble cómo mejoró. Le di tres tabletas para ver cómo mejoraba. Es increíble. Después de tener esta enfermedad por más de 40 años y todavía. El punto es, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la prognosis de la enfermedad de Parkinson es totalmente distinta. Como digo, hay pacientes, tengo muchos pacientes que empezaron los síntomas hace 20 años, 15 años, 20 años, y este señor que estoy hablando, que tiene casi 70 años, más de 40 años con la enfermedad. Esto es otro tema, pero es importante saber
que todos esos pacientes que duran 20, 30, 40 años con la enfermedad del Parkinson tienen una cosa en particular. Todos ellos hacen ejercicio. Hacen un ejercicio, 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 casi todos los días. Y tienen muchos temblores. Y no tienen otra condición alrededor de ellos. ¿Ok? Son bastante saludables, excepto que tienen la enfermedad del Parkinson. Ahora, volviendo a nuestro tema, sin cambiar el tema, no quiero salirme del tema, y siempre lo hago. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque la prognosis, como dije anteriormente, es distinta y tú tienes que saber, porque tú tienes que planificar tu futuro. La enfermedad de lo que le llamamos PSP, la prognosis no es muy buena y vamos a hablar en detalles de eso. Y la realidad es que si tú tienes esta enfermedad y tu doctor te diagnosticó con eso no es muy bueno. Eso no es muy bueno. Entonces, otra razón es la investigación y para buscar una cura. Imagínense que si tú no tienes el diagnóstico correcto, ¿cómo es posible que tú puedas estar, ah, inscribirte en un estudio clínico si no tienes el diagnóstico correcto? Entonces, si tienes el diagnóstico incorrecto, vas a ir al ensayo clínico incorrecto. Entonces nunca se va a encontrar la cura. Pero para encontrar la cura, tú tienes que tener el diagnóstico correcto. Si no, imagínense. Vamos a seguir esperando, vamos a seguir esperando, van a pasar los años y nunca vamos a tener cura a ninguna de estas enfermedades. Y por cierto, no hay cura a ninguna de estas enfermedades en este año, que estamos en 24, 2024. Todavía no tenemos cura. Esas son las razones, las dos razones principales por qué esto es importante. Ahora, vamos a hablar ahora de lo que es la parálisis supranuclear progresiva. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, progresiva significa que no se puede detener, que hay un progreso de la enfermedad. No hay cura de esto, como dije anteriormente. No tenemos cura todavía y se espera que progrese. Entonces tú estás en el diagnóstico y se espera que en 5 años tú estés peor. Es una enfermedad progresiva, una enfermedad neurodegenerativa. ¿Ok? Supranuclear. ¿Por qué la llamamos supranuclear? Porque la patología está por encima de los núcleos, unos núcleos profundos que están en la parte de atrás del cerebro. ¿Ok? El tallo encefálico. Y, y esos núcleos controlan los movimientos de los ojos. Y eso es lo más que se va a ver afectado aquí. Y esa es la característica principal de esta condición, que los ojos, los movimientos de los ojos están afectados. El primer caso se describió muchos, muchos años atrás por un doctor que se llamaba Richardson, doctor Richardson. Y por eso es que se le llama a la, a la, el feno- al- al- a esta enfermedad, la más común, se llama PSP, el síndrome de Richardson, del doctor Richardson, porque ese es el médico, el científico que describió esta enfermedad en el 1963, muchos años atrás. Vamos a hablar ahora de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el factor de riesgo principal es ponerte viejo, la edad. No se ha encontrado ningún caso reportado que se haya confirmado patológicamente hablando, o sea, que el patólogo haya diagnosticado por debajo de los 40 años. Todos los casos por encima de los 40 años. En otras palabras, si tú tienes 35 años y tú tienes enfermedad y tú tienes Parkinsonismo, este no es el diagnóstico. Y si de verdad lo tienes, vas a ser el primer caso en el mundo reportado. Porque en medicina nada es imposible, ¿verdad? En medicina nada es imposible. Pero ahora mismo no se ha reportado. Si ustedes saben de uno, déjenmelo saber en los comentarios. Pero no se ha reportado nadie por debajo de los 40 años. Esa es la enfermedad, ese es el factor de riesgo más común, la edad.
Lo mismo pasa con la enfermedad de Parkinson. Si ustedes me preguntan cuál es el riesgo más común de la enfermedad de Parkinson, es la edad. La edad. Entonces, mucha gente va a preguntar, ¿eso es genético? Bueno, no se considera una enfermedad genética. Ahora, pero hay una predisposición genética que cuando se mezcla con factores ambientales, crean como una bomba. ¡Pum! O sea, por sí solos no causan nada. Hay otros factores. Lo mismo pasa con la enfermedad de Parkinson también. Entonces, hay una excepción. Cuando tú tienes, cuando tu papá, tu mamá, tu hermano o tu hermana tienen lo que le llamamos demencia frontotemporal, o uno de ellos tiene también esta enfermedad PSP, entonces hay una mutación genética que debería de chequear, que debería de evaluar. Y vas a ver aquí. Esa mutación es de C9ORF72. Una cosa, un número bien raro, pero así que se le llama. Eh, los seguros médicos no cubren eso. Por lo menos en Estados Unidos no cubren eso. El Medicare no cubre eso. Eso tiene que salir de tu bolsillo y son bien caras esas pruebas. Y tú me vas a preguntar, bueno, pero que si no tiene cura, ¿para qué yo voy a chequear eso? ¿Para qué yo voy a pagar por eso? Porque quizás no tiene cura, pero puedes ayudar para el futuro, para encontrar la cura en el futuro. Y para saber qué es lo que tiene. Porque si tu papá y tu mamá, tu hermana, tu hermano tienen esta misma enfermedad, esa es la prueba de genética, la única que se recomienda evaluar en estos casos. Vamos a hablar ahora de cuándo sospechar. ¿Cuáles son los síntomas de PSP? Bueno, el primer punto que tengo que explicarle es que no todos los pacientes son iguales. Los pacientes son distintos. Lo mismo pasa con la enfermedad de Parkinson. Los pacientes son distintos. Muchos de ellos presentan totalmente distintos. Ahora, en esta condición, la variabilidad es aún más que la enfermedad de Parkinson para hacer las cosas más complejas. Ahora, hay cuatro características principales que vas a ver aquí y voy a enumerarlas uno por uno. Número uno es la anomalía de los movimientos verticales de los ojos. Eso es característico de esta condición. Todos los pacientes, todos los fenotipos, todos los sabores, como decimos aquí, flavors o sabores o los tipos de esta condición, los subtipos de esta condición, todos ellos evolucionan al síndrome de Richardson, que es cuando tú tienes problemas moviendo los ojos hacia abajo. ¿Ok? Esos pacientes, muchas veces, cuando comen, tienen toda la camisa sucia, porque no pueden mirar hacia abajo. Eso es bien común. Y a veces los síntomas, los síntomas son tan y tan leves que tú no los puedes detectar si tú no estás entrenado en eso. Y solamente los movimientos pueden ser inclusive lentos, nada más, lentos los ojos, movimientos lentos hacia abajo, cuando tú pruebas los movimientos de los ojos. Pero con el tiempo va a tener una parálisis, parálisis, parálisis de los ojos, movimientos de los ojos verticales. Y después, cuando sigue la condición, inclusive horizontal también. Los pacientes no pueden ni mover los ojos. Y tienen otras características que vamos a hablar ahora, pero esa es la número uno. Número dos, inestabilidad postural. Cuando tú los alas por atrás, los empujas por atrás, ellos se caen. Ellos dan dos pasos, más de dos pasos, que es anormal. Normalmente, cuando tú alas a una persona por la parte de atrás, por los hombros hacia atrás, de repente, normalmente uno da uno o dos pasos y se recupera. Estos pacientes no. Estos pacientes tú los alas y se caen como si fuera un árbol. Eso se llama
inestabilidad postural. Y eso es la causa principal de las caídas. Estos pacientes se caen desde el principio, diferente a los pacientes de Parkinson. Los pacientes de Parkinson empiezan a caerse después del año número 10, del año 9, con la enfermedad. Y muchos de ellos, como el señor que le estoy hablando, este señor está muy bien y fue diagnosticado hace más de 40 años. Pero normalmente, y hay un estudio que compara cuando los pacientes de esta condición, PSP, y la enfermedad de Parkinson, cuando ellos empiezan a caerse, y el PSP, esta condición, a los 16 meses, más o menos. O sea, antes de los 2 años empiezan a caerse. Y eso es a caerse. Y pueden tener fracturas, pueden tener sangrados y muchos accidentes. Comparado con 9 años, 10 años en la enfermedad de Parkinson, que empiezan a caerse. Eso es un averaje. Eh, Esa es la número 2. Número 3. El parkinsonismo, movimientos lentos y disminuidos, pero son atípicos. Y voy a enseñarles después una gráfica, una tabla, donde diferencia bien claro los pacientes de Parkinson y los pacientes de PSP, para que ustedes sepan cómo diferenciarlo. Los movimientos lentos son atípicos. Y cuando me refiero a atípicos, recuerden que en la enfermedad del Parkinson ataca más un lado del cuerpo, ¿verdad? Distal, un lado de la mano, ¿verdad? En estos casos, ataca el tronco y el cuello. Y hay mucha rigidez del cuello, especialmente el PSP clásico, el Richardson, síndrome de Richardson. Y esos pacientes no responden bien a la levodopa. En otras palabras, tienen muchas cosas atípicas. Típico significa enfermedad de Parkinson. Atípica si es que no parece mucho a la enfermedad de Parkinson, que hay cosas que no concuerdan bien. Otra cosa es que tienen déficit cognitivos significativos desde el principio. Esto no quiere decir que desde el principio tienen demencia, porque muchos de ellos tienen, si tú los pruebas, muchos de ellos tienen déficit cognitivo, pero no suficiente para, para llamarlo demente. Bueno, demente significa que su función, sus actividades del diario vivir están afectadas por problemas cognitivos. Esas son las 4 características principales para diagnosticar PSP. Déjame resumir eso. Número 1, los movimientos de los ojos verticales están afectados, especialmente hacia abajo. Número 2, inestabilidad postural. Se caen como si fuera un tronco, como si fuera un árbol. Número 3, tienen parkinsonismo, ¿ok? Movimientos lentos, rigidez, y ataca mucho la parte del tronco, la parte axial del tronco, el tronco, el cuello. Y tienen déficit cognitivos significativos desde el principio. ¿Ok? Esas son las 4. Si tú tienes algo de eso o tu familiar tiene algo de eso, sospecha PSP. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los subtipos o fenotipos, como le damos en términos médicos. A mí me gusta decirle los flavors o sabores, porque hay muchos, y la cosa se pone complicada. Vamos a hablar primero de la más común. ¿Qué les dije anteriormente? Que la más común es el síndrome de Richardson. Richardson es el médico, el doctor que descubrió esto o que habló de esto, escribió de esto en el 1963. El 30% de los casos, 30% de los casos es este. ¿Ok? Ese es la más fácil de diagnosticar porque es clásico. Ese es bien fácil de diagnosticar. Le voy a enseñar un video porque ese es bien fácil de diagnosticar. Los otros no son fáciles para nada. Para nada. Porque se parecen muchísimo a otras condiciones.
Este no, este es bien clásico. Estos pacientes, que es el subtipo más común, pero es el más grave, la prognosis es malísima, malísima. Estos pacientes presentan con problemas severos del equilibrio, inestabilidad postural desde el principio, con caídas frecuentes desde el principio. Estos pacientes se caen a cada rato, se están cayendo a cada rato. Y no es que se caigan porque se tropiezan. ¿Cuántas veces yo no me he caído? Pero eso no quiere decir que yo tenga PSP. No, esto es distinto. Estos pacientes caen totalmente distintos, caen como un tronco. Y eso es constantemente cayéndose. Y el problema es que esos pacientes son bien impulsivos. Son bien impulsivos. Tú les dices, quédate ahí, vengo ya mismo, no te pares de ahí y vas a ir a la cocina. Y cuando regresa está en el piso. ¿Pero y qué pasó? Oh, se levantó. Porque no hace caso. Es que tiene un problema con impulsividad, porque esos pacientes tienen la corteza frontal, el lóbulo frontal, no está comunicándose bien con con las otras partes del cerebro. Y por eso que esos pacientes tienen problemas con el comportamiento también y son bien impulsivos, son bien impulsivos. Ellos se tiran a la silla. Ellos no se sientan, no, ellos se tiran a la silla. Tienen, estamos hablando de la clásico, del síndrome de Richardson. Tienen movimientos lentos, ¿verdad? Bastante severos. Y tienen la restricción de los ojos, de movimientos verticales, especialmente hacia abajo. ¿Ok? Tienen una voz peculiar, una voz robótica. Bien difícil de explicar lo que yo quiero decir con una voz robótica, pero cuando tú ves tantos pacientes con Parkinson, tú puedes identificar tú puedes pensar en el diagnóstico. Yo no quiero decir que pueda diagnosticar, pero la voz es bien peculiar de la enfermedad, del paciente con la enfermedad de Parkinson y de los pacientes de esta enfermedad PSP. Esta enfermedad tiene una voz robótica, es distinta. Tienen problemas con el tragar desde el principio, desde el principio. Es diferente con la enfermedad del Parkinson. Es bien difícil de entender lo que te están diciendo también. Y aparte de eso, como dije anteriormente, tienen problemas cognitivos significativos desde el principio. Tienen apatía, que no tienen una carencia de motivación. Ellos no tienen motivación para hacer nada. Y interesantemente, muchos de ellos tienen sensitividad a la luz, tienen fotofobia. O sea, cuando tú ves a un paciente en la clínica de neurología, que está utilizando unas gafas oscuras, piensa en esta enfermedad o migraña. ¿Ok? Pero piensa en esta enfermedad porque esos pacientes son bien sensitivos a la luz. Ok, esa es la causa, la causa, el subtipo más común. ¿Ok? Ya hablamos, el número uno. Ahora vamos a hablar del segundo tipo más común, que es PSP Parkinsonismo. PSP Parkinsonismo. Esta es la más complicada. ¿Por qué? Porque se parece muchísimo a la enfermedad de Parkinson. Muchísimo. Y muchas veces el paciente está diagnosticado incorrectamente con la enfermedad del Parkinson y el paciente lo que tiene es PSP Parkinsonismo. Y no vas a saber, porque no hay ninguna prueba. Bueno, después vamos a hablar de una prueba, pero clínicamente hablando, se parecen muchísimo porque son los... Imagínense que estos casos responden a la levodopa. Este caso en particular, que se llama PSP, Parkinsonismo, responden a la levodopa. Los síntomas son asimétricos, o sea, en un lado, normal, como tú ves en la enfermedad de Parkinson, en un lado más que el otro, responden a la levodopa y tienen hasta temblores también, en reposo. Se parecen muchísimo y por eso es que es bien difícil. Ahora bien, hay una prueba que es una biopsia de la piel que se puede hacer y puede ayudar a diferenciar, puede ayudar a diferenciar, pero eso no es 100%
es, sensitivo. O sea, cuando es positivo en el paciente correcto, ¿verdad? Tú tienes que tener los síntomas, porque no vas a hacer esa prueba en una persona como yo que no tenga ningún síntoma de eso, porque eso no tiene sentido. Tú tienes que correlacionar tu estudio con el paciente para que haga sentido. Si no, no. So, un estudio sin paciente, eso no tiene sentido alguno. Tiene que haber una correlación. Entonces, en casos como este, que tú no estás seguro si tienes la enfermedad del Parkinson o PSP o PSP, Parkinsonismo, una biopsia de la piel, lo que se llama aquí en inglés SYN1 test, SYN1 o NI, test, prueba, que la hay aquí. Eso puede ayudar cuando es positivo. Cuando es negativo no ayuda mucho, aunque la compañía dice que la sensitividad es bastante alta, por encima de los 90, que es bastante bueno. Es difícil para mí creer eso, pero eso es lo que hay. Ahora vamos a hablar de las menos comunes, de las menos comunes. Entonces tenemos la número 3, que es otro subtipo, que es PSP con disfunción oculomotora predominante. Disfunción oculomotora predominante. So, estos pacientes se presentan solamente con los movimientos anormales de los ojos, no pueden mirar hacia abajo, nada más al principio. Y después evolucionan a otras cosas como el parkinsonismo, las caídas y todo eso. Recuerden lo que dije, que todos estos subtipos evolucionan al primero, que es el clásico. La cosa es que a una velocidad distinta. Por ejemplo, la prognosis de la segunda que mencioné, del PSP Parkinsonismo, es bastante buena. Esos pacientes duran más de 10 años, porque se parece mucho a la enfermedad de Parkinson. Pero la primera, no. La primera, que es la clásica, la síndrome de Richardson, esa no. Esa la prognosis es bastante mala. Y vamos a hablar ahorita de eso. Ok, ya vamos a hablar ya hablamos de la tercera, vamos a hablar de la cuarta. La cuarta subtipo es PSP con inestabilidad postural predominante. Eso quiere decir que estos pacientes solamente van a presentar con inestabilidad postural. Solamente un paciente que te llega a tu clínica y se está cayendo mucho. Y cuando tú lo empujas por atrás, se cae. Pero no tienen otros síntomas. ¿Y qué será lo que tiene ese paciente? Lo más seguro que tenga PSP. ¿Ok? Hay que esperar unos cuantos años para que vea los demás síntomas. Esa es una. La otra es, las 5 es PSP con congelación, lo que llaman en inglés freezing, congelación progresiva de la marcha, del caminar. Esos son pacientes que presentan a tu clínica que ellos te dicen que los pies no se mueven. Ellos tratan de iniciar el caminar y como las piernas no le hacen caso. Es como si tuvieran pegas en el piso. No se mueve esa pierna. Esos pacientes se pueden caer hacia el frente porque tratan de moverse y como que las piernas no se mueven, pero no tienen otra cosa, solamente eso. Al principio. Y después evolucionan a las otras cosas que mencioné. Esa condición, aunque es bastante mala porque, bueno, eh, te puedes caer muchísimo, la prognosis es mucho mejor que las demás también. Hay otra que se llama la número 6 que es PSP con predominio frontal. Esta condición presenta con con la demencia frontotemporal y muchos problemas con comportamiento, porque tienen problemas con el lóbulo frontal. La otra es PSP con trastornos del habla y del lenguaje. Estos pacientes presentan básicamente con problemas con el lenguaje, no pueden expresarse, no pueden sacar la palabra, solamente eso. Bien difícil de tener cianótico hasta que empieces a tener los parkinsonismo atípico, los movimientos de los ojos anormales. Pero esta condición, la número 7 presentan con problemas con el lenguaje del habla y no la articulación de palabras. No estoy hablando de eso, es lenguaje, es algo cortical del cerebro.
no se pueden expresar. También hay otra, número 8, que es el PSP con síndrome córtico-basal predominante. Ese es bien interesante, porque es una mezcla del PSP con el síndrome córtico-basal. Esos pacientes presentan bien asimétricos, un lado del cuerpo más afectado significativamente hablando. Tienen una distonia, que son movimientos posturales, a veces hasta dolorosos. Entonces tienen un problema de que a muchos de estos pacientes te dicen que la mano está como que viva, como que hace lo que le da la gana. Ellos no tienen control de esa mano. Esa mano no le funciona. Y así como te lo describen, esa mano no me funciona. Yo no puedo hacer nada con esa mano. No puedo hacer nada con esa mano. Así como te lo dicen. Entonces, número 9 y número 10 son bien raros. Yo nunca los he visto. El PSP con ataxia, que es incoordinación, y que son incoordinaciones de los movimientos. Y tienen el número 10 que es la última que voy a hablar, y es la última que está descrita, el PPSP con esclerosis lateral primaria predominante. Esclerosis lateral primaria. Estos pacientes van a otra clínica de neurología antes de ir a la clínica de desorden de movimiento, porque tiene esclerosis lateral. Presentan con esclerosis lateral. Los pacientes tienen un reflejo aumentados, tienen debilidad muscular, son cosas atípicas. Y después presentan con movimientos lentos de los ojos hacia abajo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de cómo hacer el diagnóstico clínico. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que si ustedes sospechan que su papá, su mamá, su hermano, su familiar o su ser querido tiene PSP, es fundamental consultar a un especialista en trastorno de movimiento. ¿Por qué? Porque esta condición es compleja y requiere cierto grado de especialidad. Yo entiendo que en muchos países, y aquí, inclusive aquí, es bien difícil conseguir estos médicos, estos especialistas. Por ejemplo, en la clínica donde yo estoy trabajando ahora mismo, eh, para un paciente nuevo de solo movimiento hay que esperar 15 meses. Eso es aquí en Estados Unidos, 15 meses. Yo no me quiero imaginar en otro sitio. Solamente para ver a un paciente nuevo, para que ustedes vean. O sea, yo no me quiero imaginar en otros países. Es porque son muy pocos los que hay. No sé por qué. No sé por qué. Quizás porque los estudiantes de medicina no quieren hacer neurología. No sé. No sé. Y bueno, alguna de las razones es porque tenemos está aumentando la cantidad de pacientes con la enfermedad de Parkinson o Parkinsonismo. Aumenta cada vez más. Los pacientes duran más. O sea, acuérdate que les dije que el factor de riesgo más importante es la edad. Mientras más viejo tú estés, más probabilidades tienes de padecer de estas enfermedades. Y aquí donde yo vivo, en la parte este de Tennessee, es un lugar bellísimo donde la gente viene a retirarse. Entonces, ¿quiénes son los retirados? Los viejos. Y por eso que yo tengo tanto paciente aquí. Ahora, vamos a hablar de cómo diferenciar esto todo. Vamos a mezclar un poquito las características de la enfermedad de Parkinson y la parálisis supranuclear progresiva. Característica por característica, para que ustedes sepan. Esto es bien importante. Vamos a hablar primero de la marcha, del caminar. Los pacientes con la enfermedad de Parkinson, las caídas y la congelación de la marcha ocurre más tarde, después de 5 años, 10 años, 15 años, más tarde. Parálisis supranuclear progresiva o PSP ocurre desde el principio. La marcha es bien inestable y caídas ocurren temprano del principio, desde los primeros 2 años, el primer año y frecuentemente. Los temblores son más común.
en la enfermedad de Parkinson, bien raros en la enfermedad parálisis supranuclear progresiva o PSP, bien raro. La rigidez. Rigidez es más pronunciada en la enfermedad de Parkinson en las extremidades, en los brazos, las piernas, ¿verdad? Pero en esta enfermedad, parálisis supranuclear progresiva, la rigidez es más pronunciada en el tronco, en el cuello. Esos pacientes casi no pueden mover el cuello. Problemas con movimientos oculares. En Parkinson tú no vas a ver movimientos anormales hacia abajo. No vas a ver eso. Si tú ves eso en la enfermedad de Parkinson, no es Parkinson, es otra cosa. Lo más seguro es PSP. ¿Ok? Eso es bien importante. Si tú tienes movimientos lentos o movimientos restringidos hacia abajo, mirando hacia abajo, eso no es Parkinson, es otra cosa. Y si tú tienes un neurólogo y tu neurólogo no te chequea los ojos, busca una segunda opinión. Cambia de neurólogo. Esa es mi recomendación. ¿Ok? Recuerden que el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson ni necesita ser reevaluado cada año, porque las cosas cambian, especialmente dentro de los primeros 5 años. Cambia. Cambios cognitivos. Son los cambios cognitivos. Tú lo puedes ver en los dos. Sí, lógicamente. Pero van a ser más pronunciados, significativamente más pronunciados en PSP desde el principio. Y tienen más problemas con el comportamiento también. Ellos se comportan distintos, son más impulsivos, muchísimo más impulsivos que en la enfermedad, que en los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Cuando tú ves tantos de estos pacientes, tú te das cuenta que tú puedes identificar. Y tú abres la puerta, tú te das cuenta. Ellos caminan distinto, número uno. Voy a enseñarles un video cómo camina la PSP y la enfermedad de Parkinson. Ellos caminan totalmente distinto. Ellos hablan distinto, el sonido es distinto, las expresiones faciales es distintas. Los pacientes con el clásico PSP, ellos tienen, es como los ojos así, abiertos, abiertos, y tienen una excesiva contracción de estos músculos frontales. Estos músculos que hay aquí están así, así. Y tienen estas cosas aquí bien pronunciadas. Eso false, lo que llaman en inglés false, here, aquí. Y tienen unas contracciones, muchas, eso es distonia, eso es abnormal, eso es como contracciones excesivas de la cara. Y eso tú lo ves muchísimo. Son como una cara sorprendida. Y la voz es distinta. Ya hablamos de los comportamientos. Otra cosa es el sentido del olfato. El sentido del olfato va a estar disminuido en los pacientes con la enfermedad del Parkinson y va a estar normal en PSP. O sea, cuando tú lo pruebas, tú te vas a dar cuenta que el olfato está disminuido en los pacientes de Parkinson. Alucinaciones. Alucinaciones es bien común en la enfermedad de Parkinson cuando está avanzado. Con o sin medicamentos, porque hay medicamentos que promueven a que tú tengas alucinaciones visuales. En la enfermedad de PSP eso es rarísimo. Eso casi no se ve. ¿Ok? Disfunción autonómica. Eso quiere decir sistema autonómico, es el sistema que controla los órganos internos, que controla tu pulso, tu presión. Eso va a estar frecuentemente afectado en la enfermedad del Parkinson y rara vez en esta enfermedad PSP. Pero en pacientes de Parkinson sí, esos pacientes van a tener problemas con la vejiga, pero en PSP no. La progresión. ¿Qué tan malo es qué tan rápido ellos progresan? Bueno, en Parkinson, lento, como dije anteriormente. Como dije anteriormente, eh, ellos pueden durar 20, 30 años y hasta más de 40 años he visto pacientes. Yo personalmente he tenido un paciente. La progresión en PSP es más rápida. Ahorita vamos a hablar de la prognosis en detalle, pero es muchísimo más rápida. Si ustedes preguntan, ok, yo sospecho esto, que mi mamá, mi papá tiene esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pruebas hay que hacerle? Doctor, ¿qué pruebas le hago? Bueno, si tú tienes características atípicas. Típico significa enfermedad de Parkinson. Atípicas, una de estas enfermedades. Tú tienes que tener una resonancia magnética. ¿Ok?
Porque muchas veces tú vas a encontrar características específicas de estos tipos, estas condiciones. ¿Ok? Son características específicas que te ayudan al diagnóstico. A veces puedes tener un DASCAN de que es la prueba nuclear que les dije, que prueba la dopamina presináptica, los receptores de la dopamina presinápticamente, y va a estar anormal en estos casos. Pero no siempre, en estos casos de PSP. También la prueba que les dije, la biopsia cutánea, la biopsia de la piel, que, que es normal en pacientes de PSP y anormal en los pacientes de Parkinson. Si ustedes tienen esto disponible en su país, pues eso es una manera de también ayudar con el diagnóstico. Ayudar con el diagnóstico. Porque acuérdense que todavía en el 2024 el diagnóstico es clínico. Clínico. O sea, no hay ninguna prueba, no hay ninguna prueba de sangre, no hay ningún tipo de biopsia. A menos que te hagan una biopsia del cerebro directita. Y eso no lo van a hacer aquí en Estados Unidos, por lo menos no en Estados Unidos. Nadie va a hacer eso aquí. El patólogo lo hace. Después que tú te mueres y te hace la autopsia. Vamos a hablar del pronóstico ahora. Y estamos acabando ya. El pronóstico de PSP es difícil de comunicar. Es bien difícil porque es triste. Es como decirte, bueno, básicamente es como decirte que tú tienes etapa 4 de cáncer del colon. Es bien, bien malo, es grave. Eso no es bueno. Específicamente el síndrome de Richardson, el primero que mencioné. Ese es el más malo. Los demás no, los demás, muchos de ellos pueden durar hasta más de 10 años, 15 años, 10 años, depende. Y todo debe depender de otras condiciones que tú tengas alrededor tuyo. No es lo mismo tener un paciente que solamente tenga esta enfermedad, a tener un paciente que tenga esta enfermedad. En adición a eso, tiene cáncer del colon, cáncer de la piel, le dio un derrame cerebral, tiene diabetes eh, totalmente descontrolada, pesa 500 libras, imagínense. Todo va a depender de muchos factores, pero tener el diagnóstico de PSP, específicamente Richardson, síndrome de Richardson, no es muy bueno. Por ejemplo, para darle una idea, el promedio de, de cuando tú tienes los síntomas motores, cuando tú empiezas a tener síntomas y cuando tú estás en una silla de ruedas son aproximadamente 5 años. ¿Ok? Eso es triste. En 5 años. Y básicamente es porque tú si te paras, te caes. Imagínese, cada vez que te vas a parar, te vas a caer, pero entonces tú te vas a quedar en una silla de ruedas, porque te vas a caer. Y si tú te caes, vas a tener fracturas, vas a golpearte la cabeza, puedes tener sangrado y muchas otras cosas. Por eso es que todo paciente con, con esta enfermedad, después de los 5 años de los síntomas, de tener los síntomas, están en una silla de ruedas. Y la sobrevivencia, o cuánto duran esos años, el averaje es 7 años. 7 años, más o menos. Entonces, depende de qué papel tú estás leyendo, pero básicamente 7 años. Y muchos papeles, muchos artículos indican que hasta antes de los 7 años, cuando tienes el síndrome de Richardson. O sea, en otras palabras, es bien triste. Esto no es fácil tener esta condición. Vamos a enseñarles este video para que tengan una idea de lo que es PSP. Aquí ven este paciente que tiene unas gafas oscuras porque tiene fotosensitividad y tienen problemas con el hablar y ven la cara que le estoy diciendo. Ellos no pueden mirar hacia abajo, no pueden mirar hacia arriba, especialmente hacia abajo. Mira la cara de sorpresa que tiene, la excesiva contracción de los músculos frontales. Eso es clásico. Ahora mira este otro paciente. Este otro paciente, estoy chequeando los movimientos de los ojos, no pueden mirar hacia arriba
no puede mirar hacia abajo. Down here. Tiene Down. una parálisis de esos Now look movimientos. my nose here, okay? Look my nose. Look my nose. Van a ver, No, Okay. sí, ya, Look my nose. hay un reflejo que yo hago y ese Look my paciente nose. todavía puede tener ese reflejo. Okay. Good. Pero Perfect. estoy seguro Can que you después stand de up? 5 años no va a poder hacer eso. Mira cómo ese paciente se para erecto, completamente erecto, Okay. distinto a los And now pacientes walk a little bit del here. Parkinson. Walk a little bit. Los pacientes del Parkinson caminan turn totalmente around. distinto. I'm so- Eso no es un caminar del Parkinson. Okay. Es Perfect. el Go back to your chair. típico caminar de un paciente con PSP. Y ese paciente, si yo lo empujo por atrás, se cae como un árbol. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal. Los veo pronto.